¿Qué tal? Buenas noches. No se va a poder votar con DUI vencido en la próxima elección. De eso y más hablamos hoy, a las 8 en punto. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a introducir a nuestros invitados. Esta noche nos acompaña el magistrado Argüello Telles, magistrado del Tribunal Supremo Electoral. También nos acompaña el señor Miguel Ángel Cardosa, también magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Magistrado, como siempre, es un verdadero placer tenerlos aquí en Canal 33 y hoy en 8 en punto. Gracias Carlos, buenas noches. Bueno, pregunta. ¿Qué tiene que ver, honestamente, para una persona ordinaria que camina por las calles de San Salvador que el DUI se le haya vencido el día anterior? Si el DUI de repente está en perfecto estado y se mira que es la persona, ¿por qué no se puede votar por él, con él? Sí, realmente que hay derechos que se contraponen entre ellos, especialmente el de derecho a votar que tiene la ciudadanía y por lo tanto quien tiene su documento, pues en principio tendría ese derecho habilitado para poderlo ejercer. Sin embargo, hay que decir que ese ejercicio, que es un derecho absoluto, tiene ciertas limitaciones. Una de ellas es la del documento, que debe estar con su DUI, y el DUI además, lo ha dicho una sentencia en la sala, debe de ser un DUI vigente. La sala en esa ocasión, en esa resolución, lo dijo por razones de seguridad jurídica. Entonces aquí nos jugamos una serie de derechos. Claro, si usted me pregunta a mí como miembro del organismo electoral, que soy responsable de llevar adelante las elecciones, entre más ciudadanos vote, mejor. Entonces yo sí buscaría mecanismos para facilitar la votación. Sin embargo, entiendo que hay ciertas limitaciones y por ahí probablemente que el presidente de la República considera que eso es inconveniente. Ok, yo entiendo la parte del mecanismo formal, pero ¿qué tal si mi DUI se venció el 3 de marzo y el 4 de marzo entonces ya no puedo votar? Pero es el mismo documento. El día anterior básicamente yo podía hacer cualquier cosa con él y el 4 no puedo votar. Es correcto, Carlos. Bueno, nada menos yo estoy en ese supuesto. Yo soy de los que entraba en ese decreto y pues me corresponderá ir a hacer la renovación de lo que es el DUI. Personalmente yo creo que el organismo colegiado lo había dicho, más allá de lo que lo había dicho, había solicitado por escrito a la Asamblea Legislativa arreglar lo que era el tema de los DUIs vencidos y considerábamos pues de que una cosa es el derecho al sufragio activo que tiene la población y está constitucionalmente protegido, y otro es el hecho del vencimiento del DUI para hacer cualquier tipo de trámite, como podría ser ir a un banco a cambiar un cheque, realizar un crédito o demás. Entonces, sí, positivamente nosotros éramos de la posición de avalar lo que era el voto del DUI vencido por cuestiones obvias, que era nosotros queremos que vote la mayor cantidad de gente. Se tenía controlado eso, no hay tales, no creo que hayan habido tales de que pudieran haber dudas por el hecho de que existía ese DUI vencido en el decreto. Pero bueno, ahora veremos qué es lo que sucede. Ahora, magistrado Cardosa, conociendo como somos los salvadoreños, que seguramente muchos de ellos no lo van a ir a renovar, ya sea porque son dejados o porque simplemente no tienen el dinero para hacerlo, ¿cuánta gente calculamos que va a dejar de votar debido a que no lo va a poder hacer porque no tiene el DUI vigente? Bueno, las últimas cifras que se hablaban era aproximadamente 200.000 salvadoreños que pudieran estar en esta situación, que se les está venciendo el DUI. Hay otra situación interesante también que hay que comentar en este tema, es que tampoco se puede permitir, porque puede generar una discusión en la mesa de la validez del DUI. Entonces, si hay unos vigentes, otros no vigentes, la mesa pudiera generar alguna discusión. Eso también es un tema que hay que considerarlo. Sin embargo, repito, en este caso es una buena cantidad de salvadoreños que podrían ver limitada su posibilidad de votar y en ese sentido el tribunal había avalado la posibilidad de que pudieran votar solamente para efectos electorales, no para otro tipo de efectos que se validaran a los DUIs. Es decir, recapitulando, 200.000 salvadoreños podrían potencialmente quedarse... Aproximadamente. Esa es más o menos la cifra que nosotros manejamos, porque en este caso también hay que recordar venimos de prórrogas continuas en los años anteriores. Cada vez que va a haber elección tenemos este mismo problema. Hay un grupo de salvadoreños que tiene esta situación, que se les va a vencer el DUI, y por esas prórrogas continuas es que hemos llegado
a esta situación que efectivamente en algún momento hay que ordenarla, o sea, no puede ser eso permanente, tenemos que ordenar los salvadoreños también la posibilidad de que tengamos nuestro DUI vigente, ¿ve? Y que cumplamos con esa regulación también. Ahora, yo entiendo que ustedes como Tribunal Supremo Electoral solo ejecutan la ley y básicamente si esto lo vetó el presidente, pues así es. Pero la valoración inicial que ustedes habían hecho como Tribunal Supremo Electoral, ¿hacia dónde indicaba? Indicaba hacia lo que era permitir el uso del DUI, ese supuesto que DUI vencido, para pues poder lograr un mayor número de personas votando. Ahora bien, Carlos, también hay que aclarar una cosa. Existe un veto presidencial. Sin embargo, tiene que pasar a la Asamblea Legislativa todavía. En la Asamblea Legislativa puede ser superado el veto con 56 votos a favor. Ese es un detalle que hay que tomarlo en consideración. Y en segundo lugar, también no me extrañaría que los señores diputados ya estén pensando en algunas alternativas. Habrá que esperarse un poco, ver qué es lo que sucede en las próximas sesiones de asamblea y ya a partir de eso nosotros como Tribunal Supremo Electoral debemos de tomar las medidas necesarias. Ok, veamos aquí un poco de mediano o a largo plazo, magistrado, para que se eviten este tipo de problemas, por ejemplo. ¿Ya han discutido, por ejemplo, ustedes en el Tribunal Supremo Electoral la posibilidad de crear la figura del voto por adelantado? ¿O eso tiene que hacerlo vía legislativa? Es decir, que yo pueda enviar mi voto vía correo antes y de repente si el DUI no se me venció, pues no hay problema. Sí, es una regla legislativa. En el caso de El Salvador, por alguna razón, si usted ve el Código Electoral, muchas reglas que pudieran ser decisiones administrativas del Tribunal Supremo Electoral quedan reguladas en la ley. Y ahí tenemos varias reglas que no dan mucho espacio al tribunal. Este es un tema que habría que aprobarlo en una ley, habría que modificar el Código Electoral para permitir esa posibilidad de voto adelantado, que en otros países efectivamente existe. El tema es tener un registro electoral confiable, que sepamos a quiénes vamos a convocar para efectos de las elecciones, y eso pudiera ser un mecanismo garantizado, facilitar este tipo de votación, pero en todo caso requiere de reforma legal. Ahora, partiendo de que requiere de reforma legal, ¿la parte logística implicaría realmente un gran problema para el Tribunal Supremo Electoral? Es similar a lo que hacemos con el voto desde el exterior, o sea que le mandamos la correspondencia por anticipado a los salvadoreños. Realmente el voto viene anticipado, se recibe en correspondencia y se guarda en una junta electoral especializada para ello y se abre el día de las elecciones. Entonces el sistema existe ya para voto desde el exterior y pudiera eventualmente analizado por la... Porque aquí hay otro tema importante que hay que decir, Carlos. Este tipo de reformas electorales que trastocan el fondo del sistema electoral, vale la pena que se discutan en Asamblea Legislativa, que ahí haya un consenso entre los partidos políticos, que son los actores al final los que terminan aplicando estas reglas, y el tribunal, que al final es un aplicador. Pero si hay una discusión y hay un consenso, es una regla que pudiera avalarse. Sobre ese tema, yo creo que es importante lo que está planteando el doctor Cardosa. Y uno es, ¿cuál es el objeto del voto por adelantado? Normalmente en otros países lo utilizan para los cuerpos de seguridad, policía, ejército. ¿Por qué? Porque van a estar prácticamente al 100% dedicados a lo que es el cuidado de la población durante el día de las elecciones. Entonces esa es la razón por la cual les facilitan lo que es el voto. Y por otro lado, que es bien importante, y nosotros así lo hicimos notar a la Asamblea, la necesidad de que pasada la elección haya pues un análisis de cómo está el estado de la situación, si hay necesidad de reformas que implementar, y hay varias cosas que van a ir quedando pues para darle mucho taller. Por ejemplo, ya tenemos que ir pensando en el 2021, donde se tiene la posibilidad del voto en el exterior para alcaldes y diputados. Ya tenemos que ir sentándonos y pensando cómo se va a hacer eso, porque no es fácil. Digamos, una persona que ha vivido 10, 15 años afuera del país, ¿a qué municipio se le va a adjudicar lo que sería ese voto? Puede causar algunas divergencias que hay que tener muchísimo cuidado en cómo la vamos a regular. Entonces, ¿qué mejor que hacerlo con tiempo, Carlos? Poder involucrar a los diferentes sectores, poder involucrar a los hermanos en el exterior de igual manera, para buscar pues algún tipo de solución.
Ahora, ya que mencionamos entonces el voto en el exterior y la manera en la que se envían los paquetes, ¿cuántos esperamos que voten para este marzo y a qué lugares se han enviado y aproximadamente cuántas boletas se enviaron, cuántos paquetes se enviaron ya? Estamos para voto desde el exterior, que está habilitado para la presidencial, o sea, para el 2019, para febrero del 2019. Estamos en la etapa de cierre del registro electoral, o sea, aquellos ciudadanos que viviendo en el extranjero, en el exterior y en el DUI señalan su dirección en el exterior, son típicamente las personas que pueden estar habilitadas para votar allá por vía de correspondencia, porque seguimos utilizando el mecanismo epistolar, que por alguna razón el Estado de El Salvador, cuando aprueba su ley, decide irse por ese mecanismo, existiendo otros como el presencial o por internet, que son otros mecanismos que se pueden utilizar. Existiendo esos mecanismos, El Salvador vota por correspondencia. Actualmente estamos definiendo quiénes son los que ingresan al registro electoral con su DUI, con dirección en el exterior. Posteriormente, y hasta 6 meses antes de las elecciones, viene una etapa de empadronamiento, que es la etapa en la cual el salvadoreño, utilizando mecanismos como el internet o vía telefónica o en el consulado, pueden ir a decir su intención, teniendo DUI con dirección en el exterior, su intención de votar y ratifican, esto es fundamental, ratifican su última dirección, para efecto de que nosotros, 6 meses antes, empieza toda la logística de distribución de los paquetes, que son una bolsa de papel manila, en donde va los diferentes papeletas de votación, tanto para la primera como para la segunda vuelta, y los sobres en los cuales vendría de regreso el voto en su momento. Entonces, estamos actualmente cerrando el registro electoral para votantes en el exterior y vamos a empezar a abrir la etapa del empadronamiento, para que nos señalen la última dirección, porque usted sabe que en el exterior los salvadoreños tienen mucha movilidad. Entonces nos tienen que señalar cuál es la dirección más cercana para mandarle su voto. Ok, como decía, vamos a irnos a la pausa, ya volvemos. Cuando regresemos hablamos acerca de la Sala de lo Constitucional y cómo le ordenó al TSE un informe sobre el financiamiento de los partidos. Ya volvemos. Bueno, gracias por continuar con 8 en punto. Quiero que pongamos en pantalla lo que ordenó la Sala de lo Constitucional al Tribunal Supremo Electoral cuando se trataba del informe de los partidos políticos. Básicamente decía lo siguiente: ordenas al Tribunal Supremo Electoral que en el plazo de 3 días contados a partir de la notificación remita certificación que envió el Ministerio de Hacienda, es decir, en la que se cita la resolución y lo enumera ahí. Porque básicamente se ha entregado 2,9 millones de dólares al partido FMLN en concepto de anticipo de deuda política para las elecciones de 2018, así como un informe actualizado sobre el cumplimiento de todos los partidos con respecto a la obligación de poner en disposición del tribunal la información relativa al financiamiento público y privado a detalle por periodos correspondientes. Básicamente se suponía que el dinero en deuda política debía entregarse a los partidos políticos sí y solo sí, es lo que teníamos entendido, ¿verdad? Sí habían revelado la totalidad de las personas que donan dinero a sus respectivos institutos políticos. ¿O me equivoco, magistrado? Hay que hacer aclaraciones en eso, Carlos. ¿Por qué? Porque Sala de lo Constitucional, en una resolución de seguimiento, ordena e instruye una medida cautelar. La medida cautelar era que en tanto no realizaran una serie de tareas, diferentes partes, los partidos políticos no iban a tener acceso a la deuda política. ¿Cuál es la obligación que nos dejan a nosotros como Tribunal Supremo Electoral? Verificar que los partidos políticos nos hubiesen entregado la totalidad de la información correspondiente a su deuda política y transparencia de sus financistas. Nosotros realizamos todas esas actividades, verificamos ese cumplimiento, sancionamos a varios de los partidos políticos. En ese sentido, tomamos medidas para que a futuro no se repitan algunas situaciones y informamos a Sala. ¿Qué decía además Sala? Que sí y solo sí había un cumplimiento, nosotros podíamos autorizar lo que era la inscripción de los partidos para participar en las elecciones del 2018 a alcaldes y diputados. Que es lo que no, y yo creo que ahí hay alguna confusión, es quién tenía la obligación de autorizar el pago de la deuda política o no. Era quien había puesto la medida cautelar
que la tenía que quitar. Es decir, la medida cautelar la puso la Sala de lo Constitucional, no era obligación del Tribunal Supremo Electoral quitarla, porque nosotros teníamos que entregar informe a la Sala de lo Constitucional, Sala de lo Constitucional valorar el cumplimiento y a raíz de eso instruir de que ya era factible eliminar esa medida y por ese hecho, pues hacer los pagos correspondientes de la deuda política. El Ministerio de Hacienda no entiende lo que es ese concepto, nos manda a solicitar, por un lado, que le digamos qué partidos ya cumplieron con transparentar lo que eran sus financistas, a lo cual nosotros le contestamos que a quien correspondía quitar o permitir o autorizar lo que era el pago de la deuda política era quien había puesto la medida cautelar, es decir, Sala de lo Constitucional. Así se lo hacemos saber al Ministerio de Hacienda y le recomendamos que haga las consultas correspondientes con Sala de lo Constitucional. Es decir, categóricamente nosotros no hemos autorizado ni instruido al Ministerio de Hacienda para realizar el pago de la deuda. Ahora, magistrado Cardoso, entonces, pregunta, en este informe que ustedes iban a entregar o entregaron a la Corte, ¿cumplieron todos los partidos a cabalidad con lo que les pedía la ley? Es decir, ¿conocemos todos los donantes de cada uno de los partidos o no? Sí, bueno, ahí que tal como lo expresa el magistrado Argüello Telles, son dos cosas distintas. El tema del financiamiento, que dependía de la medida cautelar otorgada por la Sala, que a la vez dependía del cumplimiento de los requisitos, del parámetro que establecía la misma sentencia y de legislación. O sea, necesitaba legislación al respecto, eso lo tenía que valorar la Sala. Además, la Sala ordenó en ese sentido que las instituciones que tenían que ver con el financiamiento se abstuvieran de entregar, de hacer alguna gestión para entregar el dinero. Eso el tribunal lo cumple. Ahora, en la parte que corresponde a la inscripción de candidatos, esa es una responsabilidad del tribunal. La Sala así lo dice, es la máxima autoridad del tribunal, usted decida si los inscribe, si se cumple con los parámetros. Nosotros señalamos varios parámetros, los cuales íbamos a evaluar para ver si los partidos cumplían y los podíamos inscribir. Primero, que hubiera entregado su balance contable y que ese balance contable agregara el listado de donantes con sus nombres y sus montos y que hubiera una correspondencia entre el ingreso por donación privada con el listado que se agregaba. En el balance con el listado, primer punto. Segundo punto, se iba a ordenar su publicación, como decía la Sala, y eso se hizo en la página web del tribunal, está colgada ya esta información. Tercero, le dijimos, en el caso de la donación anónima, porque existe la posibilidad de donación anónima, que son esas colectas que se recogen en los mitines, en las reuniones, en ese caso usted nos tiene que presentar, le dijimos a los partidos, un reglamento de cómo va a regular eso. Y nos presentaron los reglamentos. Tercero, les dijimos, tienen que separar de su fuente, su manejo, su cuenta de manejo para los egresos, tiene que separar qué proviene del ingreso público y qué proviene de fuentes privadas, de tal suerte que pudiéramos decir cuál es el destino de uno u de otro, que hasta ahora no ha sido posible. Se les ordenó. Y por último, les ordenamos que nos dijesen si habían cumplido nuestra sentencia donde los habíamos sancionado con una multa y que dijeran si habían pagado la multa y segundo, si habían tomado las medidas correctivas que nosotros les señalamos. Con todos estos requisitos, si cumplían los partidos, empezamos a permitir la inscripción, que es la inscripción de candidatos, y nosotros en ese sentido sí tenemos documentación y así se lo hicimos saber a la Sala que con este paquete de requerimientos que pusimos entendimos que había cumplimiento de los partidos y les permitimos inscribir sus candidatos. Ahora, yo recuerdo que organizaciones civiles como Acción Ciudadana denunciaron en 8 en Punto o República, en otros medios también, que los partidos políticos no habían cumplido a cabalidad con revelar los nombres de todos los donantes y que el partido que menos había revelado es el partido FMLN. Yo he leído el informe de Acción Ciudadana. Lo que pasa es que lo que está al acceso del Tribunal Supremo Electoral son los balances contables y los listados que nos presentan, que hay correspondencia entre ellos. Si ya se sospecha de que aquí hay más donantes que no fueron informados al Tribunal Supremo Electoral, existe la posible comisión de un delito, pero eso ya no le corresponde al Tribunal Supremo Electoral. Ahí hay otras instancias
como la Fiscalía General de la República, que puede investigar qué pasó, o de los ingresos públicos, la Corte de Cuentas nos podrá decir, o el mismo Ministerio de Hacienda, que maneja la información, podrá decirlo, pero ya escapa al control del tribunal. Lo que a nosotros nos corresponde, lo pudimos controlar, pudimos tener evidencias de eso, y sobre esa base es que permitimos la inscripción. Ahora, mi pregunta entonces, ¿conocemos el 100% de los donantes de todos los partidos? Lo que ha sido reportado al tribunal, sí. Se conocen completamente y nosotros partimos de la presunción de buena fe, que efectivamente es así. Si eso no es cierto, ya hay una comisión de un delito que ya le corresponde a la Fiscalía investigar. Pero básicamente lo que me está diciendo es que si de repente Arena o Gana o PCN, quien haya sido, solo reportan que tienen 25 personas como donantes, ¿usted le va a creer eso? La información que nos da el balance contable, que está firmado por un auditor que lo certifica el balance, y tenemos el listado de donantes que en este caso es anexo al balance. Nosotros hemos hecho un desarrollo de la figura de la contabilidad formal que tienen que llenar los partidos políticos. Incluye no solo cumplir con las normas técnicas universalmente aceptadas en materia de auditoría, sino que además cumplir con el listado de donantes, con los montos de donaciones. Eso es lo que tenemos nosotros. O sea, nosotros partimos de esa base, que es lo que se ha presentado al Tribunal Supremo Electoral, y pues ya la ley no nos da otras armas distintas como para ir en la investigación más a fondo. Y yo creo, Carlos, que en ese tema también es importante ver lo que ya planteaba el doctor Cardosa. Hemos hecho algunos ajustes en el tema de las colectas, porque ahí es donde los montos o los donantes no se lograban identificar al 100%. Por eso decimos, bueno, vamos a poner algún tipo de reglamentación. Ustedes, partidos políticos, nos tienen que dar la reglamentación correspondiente para que nosotros podamos valorar eso. Y otro tema interesante, el hecho de la reforma que se hizo en Asamblea Legislativa, donde pone algunos montos que no tienen que ser transparentados los donantes, y hay un determinado número de salarios mínimos para personas naturales, un determinado número de salarios mínimos para personas jurídicas, que posiblemente por ahí va a entrar el marco de las colectas y donaciones de no montos muy altos. Ok. Bueno, vamos ahora a cambiar un poco el tema. Magistrado Cardosa, ¿cómo vamos en el avance de la preparación de estos comicios de marzo 4? Bueno, en el tema del calendario electoral está corriendo todo el apartaje logístico. En el tema logística prácticamente tenemos adelantado el tema de papeletas, el tema de anaqueles, el tema de urnas. Está corriendo como corresponde. Estamos ya con la impresión de las papeletas. Hemos comenzado a imprimir la parte de atrás de las papeletas. Se complementará a esta parte cuando terminemos el proceso de inscripción de candidatura, que también está corriendo en orden. Tenemos algunos recursos que tenemos que analizar para poder correr con estas candidaturas. Por otro lado, tenemos ya la empresa que va a hacer la transmisión de resultados. Esa parte también se está definiendo, ya la tenemos prácticamente, hemos tenido reuniones con la Junta de Vigilancia y con los partidos políticos para informarles cómo va a ser el tema de la transmisión de resultados. Estamos en el proceso de integración de las juntas receptoras de votos, que como lo hemos conversado en otra ocasión, quizás es el punto novedoso para esta elección 2018 y probablemente la que pueda generar algún conflicto. Estamos en unos 15 días estaremos definiendo si hemos logrado integrar con 10 miembros todas las juntas receptoras de votos y si estos se han hecho presentes, tanto las propuestas de los partidos como las personas que han sido sorteadas, porque si no tendremos que tomar algunas medidas para llegar el día de la elección al menos con 3 personas por cada junta receptora de votos. Estamos corriendo con esa preparación, el tema logístico corre en tiempo y pues solo falta que los miembros de mesa nos acompañen, estén con nosotros y que los votantes también lleguen a ejercer su derecho. Ahora, esta es una de esas resoluciones que honestamente de la sala a mí personalmente no me gustan, pero no corremos el riesgo de repente, como dice el magistrado Cardosa, no solamente que nos quedemos con 3 personas, sino de repente 2 personas en una junta receptora de votos. Y lo peor del caso, para mí, en el peor de los escenarios, que te quedes con personas que se hayan sorteado y que todas sean simpatizantes del mismo partido. Sí, ese tema es importante. Ya hemos tenido incluso detallado algunas zonas de riesgo
a nivel de centros de votación. ¿En qué sentido, Carlos? Digamos que solo los dos principales partidos han presentado propuestas. Los partidos mayoritarios han hecho la presentación de las propuestas, 121 casos a nivel nacional de toda la JRB, hay 121 JRB donde solo habría integración o instalación de 2. Entonces ahí tenemos que hacer un esfuerzo supremo para ir a ubicar a aquellas personas que han salido del sorteo, irles prácticamente a tocar la puerta, a invitarlos a que nos acompañen en esta iniciativa. Vamos detectando algunas zonas, mayoritariamente esperamos que se llene, con 3 se instala la mesa. Si es de 2, no podemos instalar. Entonces estamos adoptando medidas adicionales para poder facilitar eso. ¿Qué tipo de medidas adicionales? Bueno, por un lado es la ubicación del sorteo, por otro lado estamos con el voluntariado o los ciudadanos elegibles para todas aquellas personas que nos quieran acompañar en este proceso. También estamos habilitando esa posibilidad para que nos puedan apoyar si no se lograra instalar una JRB. Estamos trabajando en eso con universidades e incluso buscando algunas alternativas que ya se las hemos presentado a los partidos políticos, como para aquellos suplentes que hubieran en un determinado centro de votación correspondientes a las mismas propuestas de partido, que no solo puedan participar en la JRB que se les especificó. Así, por ejemplo, si está un suplente y un propietario en la mesa 1, pero en la 5 no hay un propietario de esa misma propuesta, poder tomar el suplente de la mesa 1 y sentarlo en la mesa 5, a fin de evitar a toda costa de que no haya una instalación. Ahora, pero esto no se nos va a complicar de repente el propio día. ¿Qué tal si alguien decide, sabes qué, no voy a ir, me voy a ir al mar y prefiero pagar la multa? Sí, primero hay que decir, porque un tema que quedó en el planteamiento, es que no existe la posibilidad de que en las mesas haya desequilibrio, como ese que te estaba planteando, de que pudieran haber 5 que sean simpatizantes de un solo partido. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las propuestas mayoritarias vienen de los partidos políticos. Por disposición constitucional, la integración se hace con las propuestas de los partidos y dice la misma Constitución, y hay que verificar que no haya predominancia de uno sobre otro. Esto quiere decir que haya equilibrio en la conformación de la mesa. Eso el tribunal primero lo que ha garantizado es que prevalecen las propuestas de los partidos políticos. Y después de proteger eso, solamente en aquellos lugares donde nos hizo falta, se complementaron con los sorteados. Y donde hay mayor circunstancias complicadas, como decía el maestro Argüello Tellez, donde 152 casos que los partidos solo propusieron 2, pero ahí mayoritariamente se está complementando con miembros de los partidos, miembros de los sorteados. Ahora, lo otro que hacemos nosotros es que después de que ha pasado el sorteo, la posibilidad que tenemos es, y esa es la gran apuesta, de integrar con 10, con 5 propietarios y 5 suplentes, porque en el camino sabemos que vamos a tener bajas. Si integramos con 10, la apuesta es llegar con 3 al día D. Pero si no lo logramos, tenemos otros mecanismos como los elegibles, los voluntarios, como que ahí mismo en el centro de votación logramos hacer los ajustes. Y por último, la ley establece la última figura, es que si aún con todo lo que se hace falta alguna gente, la Junta Electoral Municipal debe de nombrar a un ciudadano de ahí del centro de votación para que asista a la mesa y se pueda complementar. Estamos tomando todas las provisiones, sabiendo la dificultad que tenemos para poder llegar al día de con 3 por cada, al menos con 3 por cada mesa. Ok, y ahí es donde una idea que me asalta cuando lo dijo el magistrado Cardosa, cuando habla que buena parte de las personas que han sido propuestas para las mesas son propuestas por los partidos. ¿No entra eso un poco en contradicción en el espíritu de la ley? Si queremos ciudadanizar las juntas receptoras de votos y de repente te lo proponen los partidos no van a proponer a alguien que no le van a decir dónde están tus simpatías. Sí, primero hay que ver lo que la Constitución dice, eso de la mesa pareja, ¿verdad? Por otro lado,
y no hay ninguna contraria, podríamos decir, con lo que establece el Código Electoral. ¿Por qué? Porque fue la misma resolución de Sala de lo Constitucional, Carlos, la que lo dejó así. Yo he sido crítico al respecto de lo que es esa resolución de Sala. Sí me parece un poco gallo gallina, tal cual como usted lo está planteando, que si son los partidos políticos los que proponen, primero se le hace complicado al partido político ubicar a aquellas personas que no son como tradicionalmente había sido, que formaban parte de sus afiliados. Es un trabajo todavía más complejo que se le traslada a los partidos políticos. Y por otro lado, el corazoncito nunca se le va a quitar a los que aparecen en los partidos. Es decir, no es del todo cierto de que no pueda haber alguna cercanía con los partidos, pero aún si fuera, por ejemplo, el caso del sorteo, yo me pongo a pensar, dependerá de las zonas. Hay zonas donde claramente la mayor parte de la población está a favor de determinado partido político. Producto de ese sorteo, si hacemos el sorteo por centro de votación, seguramente nos vamos a encontrar casi con un solo mismo color dentro de la integración de la mesa, que es lo que tenemos que apostarle. No es a tratar de quitar ese matiz político, es a que hagan bien las cosas. Yo creo que a eso hay que apostarle, al trabajo que tiene que ser estandarizado, un trabajo a conciencia y sabiendo que si no lo hace bien, va a haber alguien que le va a jalar las orejas y puede ir directamente a Fiscalía. Ahora, eso lo hemos tenido cuando los integrantes de la Junta Receptoras de Votos eran miembros abiertamente de partidos y aún así nos encontramos con problemas como que muchos de estos miembros están entrenados precisamente para votar el voto del otro y muchas veces la elección no se gana en el lugar donde votamos, sino en la mesa cuando se está contando. Eso es la idea, creo yo, que tuvo Sala como para poder emitir esa resolución. Es evitar ese manoseo en mesa que favoreciere o beneficiare a determinado partido político. Esa defensa del voto mal interpretada. Yo creo que al que se tiene que defender el voto es a todos los ciudadanos, sin importar el color político que corresponda. Y a eso es lo que le estamos apostando precisamente. En las capacitaciones ya no son un facilitador que se traslada a la sede del partido político a dar las reglas de juego, pero ya luego son personas capacitadas adentro del partido el que establece ya incluso algunas mañitas, podríamos decir, y eso es lo que precisamente se está tratando de evitar, y esa es la apuesta del tribunal. Ok, vamos a la pausa. Cuando regresemos vamos a hablar acerca de algo logístico, que es la impresión de las boletas y por supuesto también la transmisión de los datos. Ya volvemos. Con 8 en punto. Magistrado Cardosa, hablemos ahora un poco acerca de cómo va la impresión de las papeletas. Tengo entendido que son 11 millones de estas las que se van a imprimir. Bueno, hay que imprimir papeletas, las que se requieren en el padrón electoral para cada elección. Es 5.186.000 ciudadanos en el padrón electoral, tanto para diputados como para alcaldes. Hay que imprimir un tanto igual de esa, y además dice la ley, el 187 del Código Electoral dice un 1% más por aquello de que pueda haber problemas, defectos. O sea, esa cantidad de papeletas son los 11 millones que usted está señalando. Empezamos en un proceso que ya lo hemos, siempre se hace de esa manera. Empezamos imprimiendo la parte de atrás de la papeleta y comenzamos con la de los diputados, posteriormente lo de consejos municipales, porque en el mes de enero estamos finiquitando el proceso de inscripción de candidaturas. O sea, no nos podemos pasar a imprimir el frente de la papeleta mientras no estén finalizados las inscripciones tanto de diputados como de consejos municipales en el tribunal y en la JED, y cualquier otro recurso que pueda existir de nulidad de inscripción lo tenemos que resolver en estos días para que ya la próxima semana nosotros podamos comenzar a imprimir la parte del frente en aquellas circunscripciones que ya van quedando inscritas. En el caso de los diputados son 14 circunscripciones que tenemos que verificar, y tenemos que verificar cuando hay coaliciones, porque ahí hay combinación de bandera, hay que ver si la coalición establece bandera única o bandera separada, y ahí además van los rostros. Hay que recordar que en esta ocasión hay una reforma de ley que en el caso de las papeletas de diputados
que son columnas verticales, si llega un partido a no inscribir candidatos, pues hay un reacomodo en la papeleta para evitar que haya espacios y se equilibran los espacios. No así en la de los consejos municipales, que ya sorteamos la posición, ahí van las banderas, y si en los consejos municipales hace falta un partido no se inscribe, simplemente se elimina ese espacio y quedará el espacio de la papeleta. Así que ese proceso ya comenzó a correr y la próxima semana ya empezaremos con la parte del frente en aquellas circunscripciones donde ya tengamos inscritos las candidaturas correspondientes. Ok, hablemos ahora, magistrado Argüello Telles, de el tema de la transmisión de los datos. La Oficina de Acceso a la Información Pública del Tribunal Supremo Electoral habría negado entregar una descripción de cómo va a ser el proceso de transmisión electoral, al señalar que la información es clasificada como reservada. Según lo publicaron los colegas del periódico El Mundo, el índice de información reservada que puede consultarse está en el sitio www.tse.gov.sb. Y hace constar que la reserva es de carácter total, tiene una duración de 7 años y fue una decisión de la Comisión de Transmisión y Procesamiento de Resultados Electorales. Son aproximadamente unas 4 dudas, 1 o 2 sistemas, el personal digitador es insuficiente, decían los colegas del Mundo, hay falta de pruebas y una compatibilidad con escáneres. Para mí, digamos que esto es preocupante porque es ese proceso de transmisión de los datos, digamos, donde se empieza a materializar el acto que nosotros como ciudadanos ejercemos para delegar el poder. Entonces, ¿por qué, digamos, mantener esto como reservado? ¿Qué nivel de confianza de repente ofrece algo que es de lo más íntimo en una república? Sí, yo creo que acá hay que explicarle a la población las disculpas del caso. Incluso yo creo que fue bien inoportuna la resolución que emitió nuestro oficial de acceso a la información. Fue demasiado duro, podríamos decir, en la interpretación que hizo. Los magistrados lo tenemos claro, y es más, es una lástima en el sentido de que estábamos preparando una serie de reuniones explicativas con los partidos políticos, con la Junta de Vigilancia Electoral, con los medios de comunicación y con diversos actores de la sociedad para poner a disposición esa información vital que tenemos que dar nosotros al respecto de cómo se va a realizar la transmisión de resultados. ¿Qué es lo que es necesario reservar, Carlos? Digamos, secretos de software, podríamos decir, que tienen derechos de autor. Eso requiere una reserva. Por otro lado, todos aquellos elementos que lo que estamos pretendiendo evitar son ataques informáticos de hacker, medidas de seguridad, eso es lo reservado. Yo cuando leí la petición del diario El Mundo dije, acá no hay nada reservado. Realmente lo que nos estaba pidiendo Diario El Mundo era que se informara sobre cómo iba a ser el proceso de transmisión, y precisamente eso es lo que nos hemos dedicado pues a comunicar, y vamos a seguir comunicando en los próximos días. ¿Qué es lo que queremos? Que la gente comprenda en la forma de que se va a desarrollar el proceso de transmisión, que no es precisamente el que nosotros aspirábamos tener, pero que no se nos facilitó en la Asamblea ni la legislación, ni las reformas legislativas, ni los recursos suficientes. Sin embargo, yo creo que está bien explicado, es muy similar a cómo han sido procesos de 2012, por ejemplo, y son de transmisión de actas. Son imágenes de actas que se van a transmitir a un Centro Nacional de Procesamiento de Datos. Ahí se totaliza la información, se hace el cálculo de todo lo que es el voto cruzado, las preferencias, los votos enteros, y se publica. Entonces todo ese trabajo ya se está haciendo, confiamos en que vamos a tener un buen proceso de transmisión de resultados, confiamos que vamos a poder estar dando resultados a la población en la noche del mismo día de la elección. Ahora, magistrado Cardosa, algo que ha despertado suspicacia, por supuesto, es la contratación de esta compañía Smartmatic, que también ha operado en otras elecciones en Venezuela y en Ecuador, si mal no recuerdo, donde han habido cuestionamientos acerca de los reales que han sido los resultados que han otorgado. Y eso obviamente en un país como el nuestro polarizado se presta incluso a que la gente piense que aquí lo que se estaría fraudando, para algunos, no digo para todos, pero para algunos es un fraude. Bueno, primero hay que decir que estamos hablando de los resultados preliminares, que son los que se dan esa noche, que son tendencias de lo que está ocurriendo, que se formalizan cuando tenemos el escrutinio final,
que es el que corren todos los recursos correspondientes de ley. Primer punto. Segundo punto, efectivamente la transmisión de resultados que se va a hacer parte de varios mecanismos de seguridad que ya tiene el mismo diseño legislativo en el caso del Código Electoral salvadoreño. Primero porque el mecanismo de transmisión lo va a realizar unos equipos que son donación del gobierno de Corea, que hemos conseguido con la AWEB, que son los escáneres que van a estar distribuidos a nivel nacional. Tenemos 1.800 escáneres que van a estar distribuidos en todos los centros de votación y además habrán alguna reserva de los mismos en las sedes logísticas nuestras. Tenemos 21 sedes logísticas por cualquier problema. Esos son software que es un escáner que nos servirá para transmitir el acta, que es la que escribe la mesa y firman los miembros de mesa y de la cual le queda copia a los partidos políticos, a la Fiscalía y a la Procuraduría de Derechos Humanos, además que al Tribunal Supremo Electoral. De tal suerte que lo que se está transmitiendo es esa misma acta, que cualquiera de los partidos políticos puede verificar si efectivamente ha sido transmitida bien o no. Ese es un candado fundamental que, si bien es cierto, Carlos, hay que decirlo, es una retranca para el uso de tecnología, porque tenemos un acta escrita a mano que no permite un desarrollo tecnológico más ágil, pero es cierto también que es el mejor candado que tiene el sistema electoral salvadoreño, que se le da seguridad a todos los partidos porque todos tienen sus copias. Y en el escrutinio final lo que hace es que comparan los partidos, lo que publica el tribunal, porque esta acta se publica además, los ciudadanos tendrán acceso a ella, se compara con la de los partidos y con la de la Fiscalía, y eso le da la garantía importante. Y ahora, otra cosa es que es el mismo sistema que ha hecho Indra, es lo mismo que ha hecho Indra. Sermarmatic no va a hacer nada más y, como siempre ha sido, va a ser debidamente auditado por los veedores de los partidos más los técnicos de la Junta de Vigilancia, y ya nos ha ofrecido también la OEA y la Unión Europea que estarán por encima de este proceso también. Ok, atemos cabos, porque lo que usted me estaba diciendo por un momento me trasladó a mí a la elección anterior, cuando todavía los miembros de la Junta Receptora de Votos eran los miembros de los representantes de los partidos políticos, pero ahora tenemos ciudadanos. También, entonces, sí. La pregunta es, ¿quién de los partidos es el que va a tomar su copia del acta de una determinada Junta Receptora de Votos? Si se supone que todos son ciudadanos. La ley establece, no, es que lo que toma son los vigilantes de los partidos, no el miembro de mesa. Los miembros de mesa terminan el proceso y firman, pero los vigilantes que sí son de partido, que están con los chalecos, con sus distintivos, ellos son los que retiran las copias correspondientes de cada partido político, y está el representante del fiscal y el representante de la Procuraduría de Derechos Humanos que retiran sus copias también, y la que le dan al Tribunal Supremo Electoral, el original, que es la que nuestro personal, que son los transmisores, se van a la isla de transmisión, a donde va a estar el escáner, para transmitir el documento correspondiente. Es decir, entonces, que son los vigilantes de los partidos que andan con sus respectivos chalecos los que tienen que estar ojo al Cristo cuando se estén contando los votos. Y el miembro de mesa, desde luego, que es responsable. O sea, el miembro de mesa es el responsable de contar. El otro está encima garantizando de que no haya ahí nada raro. O sea, y también va a andar por ahí el representante del fiscal de las juntas electorales, electoral municipal, que es la responsable directamente. O sea, esto le da garantía al proceso, sobre todo el hecho de ser auditado, porque ya tiene sus mecanismos de control. Los tiene, y además, si le ponemos auditoría, pues tenemos esa garantía. Y por otro lado, que es un tema que valdría la pena explicar porque puede generar una confusión. Primero hay que decir que el corazón de este proceso de transmisión lo constituyen los escáneres coreanos, que ya le quedan a El Salvador, son de última tecnología, es un solo mecanismo integrado, no es como en el 2015 que andábamos con una computadora, con un impresor, con un escáner, andábamos con un sistema ERTRA que era complicadísimo, y un solo aparato integra todo. Primero. Segundo, esta información llega a un servidor del Tribunal Supremo Electoral, es quien recibe, y de ahí se va a distribuir a Smartmatic para que ellos puedan totalizar y divulgar los resultados. O sea, tiene un espacio Smartmatic, no es que sea dueño de todo el proceso completamente, a suerte que no haya garantía. El tribunal también estará directamente vigilando ese proceso. Pregunta, ok.
aparte de Smartmatic, una vez recibe todos los datos para contabilizarlos y totalizarlos, ¿los partidos políticos también van a tener acceso a esos datos para poder totalizarlos ellos de acuerdo a sus cuentas? Tienen sus propias terminales, tanto la Junta de Vigilancia como los veedores de los partidos políticos. Además, ellos tienen sus propios sistemas. Los partidos grandes, sobre todo, contratan sus propios servicios y van paralelamente viendo cómo van los resultados de las mismas actas que transmite el Tribunal Supremo Electoral. O sea, ese proceso está suficientemente vigilado y controlado. Yo, por ese lado, al contrario, siento la tranquilidad que tenemos suficientes ojos sobre el mismo proceso. Es decir, básicamente, magistrado Argüello Telles, cuando se abren las urnas, se empieza a contar, está no solamente el ciudadano simpatizante, representante de un partido político, atrás de él están los vigilantes con los chalecos que están viendo, ojo al Cristo, que se cuenten los votos como tiene que ser. Luego se van y se escanean, ¿no? Este escáner va a la central del Tribunal Supremo Electoral, pero también los partidos políticos tienen la posibilidad de totalizarlos. Entonces, no hay posibilidad aquí, porque cada quien tiene su copia y pueden contrastarlo luego con los datos, de que alguien venga y hackee el sistema y cambie los datos. Es correcto, estamos tratando de tener la mayor cantidad de candados y de mecanismos de seguridad para garantizar que esa acta va a llegar, no solo en físico, sino que también remotamente. Por ejemplo, se va a transmitir desde lo que es vía escáner, desde el centro de votación, hacia el Centro Nacional de Procesamiento de Resultados, pero también el escáner tiene la posibilidad, y lo vamos a aplicar, de contar con una memoria USB, que la vamos a trasladar a los centros de acopio, a los 21 sedes del Tribunal Supremo Electoral, y esa misma memoria nos va a seguir para transmitir desde esos centros de manera también remota, pero ya alámbrica. Entonces es una doble seguridad de eso. ¿Qué es lo que vamos a estar viendo? Vamos a estar viendo que las actas que se están transmitiendo las vamos a estar subiendo y poniendo a disposición de la población para que las vean. Digamos, lo que va a suceder es que quien haya votado en la urna 123 del centro de votación tal, va a poder examinar esa acta misma. A eso es lo que estamos aspirando, Carlos, que el mecanismo de seguridad y los procesos sean muy similares a lo que es 2012. Yo pude vivir lo que fue el proceso de transmisión de 2012 y cuál fue el resultado. La gente estaba conociendo prácticamente al mismo tiempo lo que los magistrados teníamos conocimiento. Y los partidos políticos, al ver la velocidad de información que estaba dando el Tribunal Supremo Electoral, cerró sus centros de cómputo y se fueron a ver lo que el tribunal estaba haciendo. Eso es lo que nosotros quisiéramos tener en el 2015. Ok, con esa idea vamos a la pausa. Cuando regresemos seguimos hablando acerca de la logística de la elección, el mero día de la elección. Ya volvemos. Gracias por continuar con 8 en punto. Magistrado Cardosa, entonces ahora con algunos de los potenciales escenarios tal vez un poco adversos que se podrían dar el día de la elección, como por ejemplo que no juntemos a la cantidad suficiente de personas en las juntas receptoras de votos. ¿Cuál es el margen que ustedes se han dado, digamos, para echar a andar esta elección? Porque ese factor por lo menos podría retrasar la apertura de precintos de votación en algunos lugares. Ese es el riesgo, que atrase el inicio. Pero como lo decía hace un rato, estamos apostando a integrarlo con 10, porque en el camino, si vamos perdiendo, podemos llegar en última instancia a los 3. Lo otro es, que ya lo explicaba el magistrado Argüello Telles, es en el centro de votación podamos hacer movimientos de tal suerte que si en el mismo centro de votación tenemos 10 JRB, pero 5 están integradas y 5 no, y hay excedentes en una mesa, poder mover para poder integrar la mesa y tener suficientes mecanismos a la hora y las horas. Ese es un reto que nosotros sabemos y nos estamos preparando para eso. En todo caso, la Junta Electoral Municipal tiene la obligación de integrar la mesa, aunque haya algún retraso en el inicio de las mesas. Eso efectivamente puede ocurrir eso, porque acuérdense, por diferentes razones. Una de ellas es que en el 2015, a pesar de que fueron a propuestas de partidos, muchos no quedaron muy contentos de lo que pasó y algunos se le habrán retirado a los partidos políticos.
Lo otro también que hay que tener presente es el transporte que normalmente los partidos mueven a la gente, y estamos hablando de las 4 de la mañana, salir en algunas zonas, la gente no se siente tan segura de salir, pero los partidos políticos, en una conversación, estuvimos reunidos con ellos, ellos dijeron que iban a estar pendientes del transporte para mover a cualquier persona con los equipos que ellos preparan para eso. De tal suerte que darle esa garantía a la gente. Y lo otro que es importante decirle a la gente el día de, es que la apuesta es salir esa misma noche, aún en las circunscripciones más grandes como San Salvador y La Libertad, porque en el resto de circunscripciones, al no existir la papeleta del Parlacen, que en esta ocasión no hay Parlacen, que fue una papeleta de 200 rostros que aniquiló a las mesas en el 2015, aquí no, porque aquí en la Unión van a comenzar con su papeleta de 15 rostros, de 18 rostros, que será más fácil manejarla, la mesa podrá asentarse y contar, consignar los votos cruzados, contar las marcas, y esas podrán empezar a venir antes. Ya los consejos municipales la gente lo cuenta ya bastante bien porque son las banderas nada más. Entonces esa logística también, decirle a la gente, porque aquellos que están dudando en acompañarnos como miembros de mesa, la apuesta es que vamos a salir ese mismo día, que no tiene las mismas complicaciones del 2015, que ahora la situación está con mucho más control. Entonces, esos 28.721 salvadoreños que van a integrar las JRB, ¿hay garantía de que se van a poder movilizar, ya sea ellos mismos o por los partidos? Bueno, eso es importante también decirlo, que son 28.800, que estamos aspirando a que el ciudadano nos acompañe, que esta es como la gran oportunidad de lo que usted conversaba hace un rato, de que el ciudadano entre y se vaya posesionando del esquema electoral y que vayamos un poco moviendo a los partidos, porque si eso no funciona, el proceso va a ser inverso, o sea, los partidos van a tener que volver a controlar las mesas y a poner ellos a los miembros de mesa. Aquí es una transición que depende mucho de la aceptación que tengamos en la población. Si los ciudadanos nos acompañan, podremos tener entonces mesas integradas con ciudadanos y con partidos políticos. Ahí tendremos esa mezcla, esa química. Nuestro reto es hacer llegar a estos 28.000. El 1 de febrero es como una fecha clave para nosotros. Ahí vamos a evaluar si tenemos integradas las mesas o si no las tenemos integradas. Si es necesario darle oportunidad a los partidos que nos manden antes sustituciones para complementar, o si tenemos que hacer uso de otros ciudadanos sorteados para complementarlas, porque sí entendemos que este es el punto clave de la elección, que podamos montar las mesas. Ok, ahora, magistrado Argüello, este de repente es un punto banal. Yo recuerdo, yo tenía un amigo en la universidad que cuando tenía hambre simplemente se levantaba y nos dejaba en medio de la discusión. Es decir, si muchos de estas personas que van a estar en la JRB, digamos, son simpatizantes de los partidos, pero otros van a ser de repente los que salieron sorteados, ¿cómo vamos a hacer para atender a estas personas? Es decir, van a estar sentados ahí una buena cantidad de horas, 12, 14 horas. Claro, esa es una de las dinámicas que nosotros ya estamos preparando, y por lo menos poderles proporcionar lo básico y fundamental. Estamos preparando algún tipo de kit donde tenga su agüita, su jugo, sus galletas y demás. Y el otro hecho es que a los ciudadanos que salieron del sorteo, los hemos ubicado en lo que es su centro de votación, al cual está adscrito. ¿Por qué, Carlos? Para facilitarle a través del voto residencial que tenga cerca su casa, que tenga pues la posibilidad de que si le quieren llevar su comidita, si le quieren llevar su agua, pues lo puedan hacer también. Nosotros estamos procurando pues cubrir con lo que tenemos de recursos esas necesidades, pero sí también el poder facilitar en ese sentido. Ok, vamos ahora entonces a la parte final. Cuando ya se esté contando, ¿aún vamos a contarlos a mano? Sí. Vamos a contar a mano. Hay modalidades distintas que nos vienen a facilitar lo que es el conteo y el escrutinio. Una que pareciera ridículo, pero es increíble lo que facilita, es la numeración. En la elección 2015 no estaban numerados. ¿Qué implicaba eso? Que tenían que ir cantando los nombres de cada uno de los candidatos de los partidos políticos. Ahora, por el contrario, solo vamos a leer lo que es el número. Esto va a acortar los tiempos y facilitar pues lo que son los procesos. Y por otro lado, sí le estamos apostando, Carlos, a que cuaje lo que es la capacitación, que la gente entienda, comprenda cómo se tiene que hacer el conteo, el escrutinio y demás, y por otro lado dotarle de herramientas adicionales que ya tenemos dentro de lo que es el aula virtual, como es un paso a paso
del llenado de las actas, del escrutinio, que les puede facilitar lo que es ese día. El llamado, Carlos, a la población es que no tenga miedo, no es el caso de 2015 y es la oportunidad enorme, si queremos dar un salto hacia una verdadera despartidización, pues qué mejor manera que vivirlo in situ y ser testigos y hacer historia de un proceso que pueda dar lugar a lo que sucedió en Costa Rica, que resultó bien y que hicieron los partidos, trasladar esa responsabilidad al Tribunal Supremo Electoral y a los ciudadanos y ellos quedarse meramente con lo que es la vigilancia. Si no lo hacemos, como lo plantea el doctor Cardosa, no sería raro que vayamos hacia atrás y que otra vez los partidos pues se hagan de ese derecho. Entonces esta resolución de la sala ya es un hecho y a lo hecho pecho, básicamente. Correcto. Lo que está diciendo. Ahora, trasladémonos a ese 4 de marzo. ¿En qué momento cree usted, si tuviéramos que imaginarnos ese día, en qué momento vamos a conocer, por ejemplo, cuántos diputados hay en San Salvador, quién es el alcalde de San Salvador, etcétera? Sí, correcto. Vale la pena aclarar eso. ¿Qué es lo que estaríamos esperando? Aquellos municipios o departamentos donde solo tienen derecho los partidos a 3 candidatos por partido político, donde se acostumbra a votar todavía por bandera, donde el voto cruzado es bien poco, ahí esperamos dar los primeros resultados. Es decir, Chalate, Morazán, Cabañas, posiblemente vamos a estar recibiendo tipo, que podría ser 7, 7 y media, primeros resultados de eso. Poco a poco vamos a ir avanzando a aquellos municipios de 6, de 10 y quizás donde más se va a tardar va a ser en San Salvador y La Libertad. Sin embargo, estamos buscando algunas alternativas también adicionales como para poder dar información preliminar con lo que es el folio A. El folio A que contiene cuáles son los votos enteros a favor de cada uno de los partidos políticos y el número de papeletas con voto cruzado. Eso que es lo que da la posibilidad de agilizar el conocer información sobre cuántos diputados tiene posiblemente determinado partido político. No es decirles quiénes son los integrantes y cómo quedó el orden, pero sí una tendencia ya bastante clara. Y de eso estamos hablando 8:30, 9 de la noche, quizá. Estaríamos trabajando, no le puedo decir 8:30, 9 de la noche, pero sí queremos de que la población se vaya a dormir ese día ya con la tranquilidad de saber al menos lo que es la composición de la Asamblea Legislativa. Y por dormir ese día, dice, a las 12 de la noche por lo menos ya sabremos más Yo o menos. creo que todos estarán pendientes de las noticias, estarán pendientes de la cobertura que haga Canal 33. O sea, no creo que se vayan a dormir temprano pues por estar viendo eso. Ok, bueno, gracias, magistrado Argüello Tellez. Magistrado Cardosa, tengo un minuto, le doy la última palabra. Quiero complementar ese tema porque depende mucho también de que si la gente capacitada es la que llega, es la que nos va a dar garantía que podamos contar bien. Y además es importante, quiero decirlo, el rol que va a ejercer los vigilantes de los partidos políticos. Ojalá que los vigilantes lleguen también a colaborar para que podamos salir y no lleguemos a bloquear el conteo de los votos. Pero seguro estoy que esa noche vamos a estar dando algunas tendencias de los resultados. Bueno, magistrado Cardosa, magistrado Argüello Tellez, no me resta más que agradecerles que hayan estado ustedes esta noche aquí en 8 en Punto. Ustedes, amigos, también les vamos a agradecer y le vamos a agradecer también el patrocinio de COSAVI de RL a nuestro programa 8 en Punto COSAVI de RL. Tu crecimiento es nuestro compromiso y nuestro compromiso es regresar mañana a hablar a profundidad los temas de República aquí en 8 en Punto. Buenas noches.